Le damos gracias a Dios por estos 4 días, con hoy 5 días que Dios nos ha permitido poder tener esta escuela bíblica de vacaciones en línea. Creo que cada tema ha sido de mucha bendición. Y hoy, hermanos, nos toca ver un tema muy especial. En este día 5 vamos a ver algo acerca de la arqueología bíblica, pero también algunos misterios asombrosos en la Biblia, que a veces de pronto científicamente no tienen una respuesta. Pero la palabra de Dios, que es poderosa, viva y eficaz, nos da respuesta. Y la palabra de Dios es nuestra regla de fe a la cual debe ajustarse nuestra vida. Así que, hermanos, ya hemos alabado a Dios, ya hemos tenido estos momentos de preparación. ¿Qué les parece si vamos a la base bíblica que se encuentra en Génesis 2, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9? Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Antes de entrar de lleno al tema, quiero recordarles que nuestro texto áureo, nuestro texto de oro, como también le hemos conocido, se encuentra en el Salmo 86, versículo 10. Este texto dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Qué hermoso texto. Pero qué importante, hermanos, también es dejar muy claro que en este tema, que es el último tema de esta semana, el aprendizaje esperado de conocimiento, como lo conocemos en la dominical, la verdad bíblica. Aquí es aprendizaje esperado de conocimiento. ¿Qué esperamos aprender? ¿Qué esperamos conocer? Que quede muy claro en este tema. Conocerán acerca de algunos hechos bíblicos sin explicación científica, de los cuales solo Dios conoce su origen. Vamos a ver 3 casos bíblicos que no tienen explicación científica, pero de los cuales nosotros creemos por la palabra de Dios, porque tuvieron su origen en Dios. Ahora, ¿cuál es el aprendizaje esperado de acción? Una vez que tengamos ese conocimiento, fortalecerán su fe, creyendo que Dios continúa haciendo milagros hasta el día de hoy. Hermanos, Dios es poderoso, grande y misericordioso. Quiero decirle que en este tema vamos a terminar con esta satisfacción y este gozo, que Dios siempre tiene la respuesta correcta. Dios siempre tiene la respuesta correcta. Entremos pues de lleno al tema, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en esta escuela bíblica en línea. Como les comento y como ustedes saben, si han estado siguiendo estos días, toda esta semana hemos conocido a profundidad a nuestro Creador. Sin embargo, no podemos conocerlo por completo. Sería, humanamente difícil conocer por completo a nuestro Creador. La humanidad siempre se ha preocupado por conocer su origen, pero nosotros reconocemos que solo Dios puede habernos hecho. El hombre siempre se ha preguntado su origen, ha buscado de dónde viene el hombre. Y si bien es cierto, hay interés en el área científica, pero nosotros sabemos y reconocemos que fuimos creados por Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Él sabe cuál es el propósito de los seres de su creación y por lo tanto, solo Dios nos conoce a perfección a cada uno, a usted y a mí, pues su entendimiento es infinito. El entendimiento, la sabiduría y la inteligencia de Dios es infinita. Subráyalo y escríbalo. A esta característica se le conoce como omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? De manera muy práctica y muy simple, es uno de los atributos naturales que tiene Dios, por el cual Él conoce de manera absolutamente perfecta todas las cosas pasadas, presentes y futuras.
respecto de sí mismo y de sus criaturas. No hay nada que se salga fuera del conocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas, aun cuando la ciencia no ha encontrado la respuesta, Dios conoce todo. Y muchas de esas cosas Dios nos las ha revelado en su palabra. Y hay muchas cosas que seguramente no están reveladas en su palabra. Pero un día Dios nos revelará todos los misterios. Pero por fe nosotros creemos que esos misterios, por muy asombrosos que sean, por muy difíciles que sean de descifrar por la ciencia, nosotros los creemos por fe. Tenemos fe que Dios es un Dios infinitamente perfecto y poderoso. La palabra de Dios dice en el Salmo 139, versículo 1 al 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es la mejor definición de la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo, absolutamente todo de manera perfecta. Por eso, en esta clase, queridos hermanos y amigos, vamos a ver que esos misterios asombrosos que hay en la Biblia, esos eventos que se dieron en la palabra de Dios y que están ahí escritos, la ciencia no encuentra explicación. La arqueología incluso ha buscado y tratado de dar una explicación científica. Yo debo decirle que muchas de las cosas que la ciencia no puede explicarse, y difícilmente lo hará, porque la ciencia tiene un límite. Pero Dios es infinitamente perfecto y poderoso. Dios es infinito. Quiero decirles que para explicar la omnisciencia de Dios, queridos hermanos, es muy fácil. Yo le podría hacer unas preguntas y si usted las podría contestar rápidamente, le aseguro que nosotros tenemos nuestro entendimiento limitado. Y por muy inteligentes que seamos, no podemos conocer toda perfección como Dios. Nada más para darle un ejemplo. Dios es omnisciente, conoce todo, tiene respuestas para todo. Nosotros no. Nosotros somos muy limitados. Por ejemplo, si yo le hago rápidamente una pregunta y le diría, preguntas fáciles, sencillas, y si usted se las sabe, contéstelas, pero si no, tendría que investigarlas o recordarlas. ¿Cuál es el nombre del satélite natural de la Tierra? Bueno, la Luna. El hombre lo descubrió, pero Dios ya lo sabía. Dios la formó. ¿Qué elementos componen la molécula de agua? Por la ciencia sabemos que hidrógeno y oxígeno. Pasó el tiempo y la ciencia tuvo que descubrirlo, pero Dios ya lo sabía. Otro ejemplo. ¿Cuál es el nombre de nuestra galaxia? Vía Láctea. El hombre, después de muchos estudios, de experimentos, pudo descubrir y darle un nombre. Pero vamos a ver en la Biblia que Dios formó todo el cielo, todas las galaxias. Otra pregunta. ¿Cómo se llama la capa gaseosa que cubre la superficie terrestre? Bueno, la ciencia dice que se llama atmósfera. Le estoy poniendo estos ejemplos porque la ciencia tardó en descubrir, en estudiar, y aún así hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, pero Dios las conoce perfectamente. Y podríamos hacer muchas preguntas. Otra pregunta que nos puede dar una idea de cómo la ciencia ha ido descubriendo con el paso de los años, pero que aún está limitada. La misma ciencia está limitada. Pero en la omnisciencia de Dios, Él sabe todo, aún las cosas que para nosotros son misterios, Él los conoce. ¿Puede usted recordar los nombres de los planetas? La ciencia ha descubierto y se le ha dado el nombre de Mercurio, Venus, desde luego Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero hasta ahí llega la ciencia y seguramente con el paso de los años y las investigaciones
van a seguir descubriendo muchísimas cosas que Dios ya las conoce. Oh, hermanos, cuántas cosas estábamos recordando también cuando estábamos en la secundaria. ¿Se acuerda usted de aquella tabla de los elementos químicos? ¿Cómo el hombre fue descubriendo los elementos? Pues Dios los formó, ahí estaban en la tierra. Y la ciencia los fue descubriendo. Todo esto, queridos hermanos, nos hace ver que el hombre tiene que investigar, tiene que dedicar muchos años de exploración, de investigación, para poder llegar a una conclusión, a un descubrimiento. Pero el Dios omnisciente, el Dios que conoce las respuestas de todos los misterios, ese es el Dios en el que confiamos, ese es el Dios en el que hemos estado viendo estos días, es el Dios de la creación. Hemos conocido más a nuestro Creador y por eso le alabamos, le bendecimos y le glorificamos. Y ahí está en casita de gloria a Dios, y está en su sala, en su comedor, gloria a Dios, Señor, porque tú sabes todas las cosas. Como dice el salmo que leíamos hace un momento, hermanos, tú me has examinado y conoces todo, conoces mi sentarme y mi levantarme, escudriñas mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi boca, y tú, Señor, ya la sabes. Ese es el Dios que adoramos, el Dios todopoderoso. Veamos a continuación algunos misterios que la ciencia no ha podido descifrar, que incluso la arqueología bíblica no ha podido dar una explicación. Sin embargo, hermanos, está aquí en la Biblia, aquí está en la palabra de Dios. Y si la ciencia no le da una explicación, nosotros lo aceptamos por fe, porque aquí está en la palabra. ¿Cuál es el primer misterio que la ciencia no ha podido dar una explicación precisa? El huerto del Edén, por ejemplo, el huerto del Edén. Leíamos y Génesis 2, 8 al 9 en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está en la Biblia. Dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en Oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí está en la palabra de Dios, cuando hablamos del huerto del Edén, sus características. Bueno, quiero decirle que durante largo tiempo, los arqueólogos han tratado de buscar el huerto que Dios plantó en Edén. Han tratado de localizarlo y han tratado también de buscar el significado bíblico, tratar de dar con qué fruto es el fruto que se refiere la palabra de Dios, que comieron Adán y Eva. Han tratado de ver cuál era ese árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia, y han sacado muchas conclusiones. Sin embargo, no han podido dar con el lugar preciso. La ciencia no lo explica. Y muchos, como la ciencia no lo explica, dicen, eso no existió. Pero nosotros creemos que sí, porque Dios lo hizo, Dios lo formó. Y puede ser un misterio. Puede ser un evento misterioso o un acontecimiento, pero nosotros creemos que Dios lo hizo. Y aunque cuando la propia Biblia no menciona la exacta ubicación del huerto del Edén, porque no menciona la exacta ubicación, existen supuestas noticias que se han hallado lugares que podrían ser restos arqueológicos de su ubicación. Pero no está comprobado. La Biblia dice que Dios colocó querubines y una espada de fuego ardiente para cuidar el árbol de la vida. Por tanto, hermanos, este lugar no será hallado por el hombre, jamás. Seguirá siendo un misterio la ubicación exacta. Y no debemos preocuparnos por localizarlo, sino únicamente ocuparnos de nuestra salvación, ocuparnos de creer. Porque mientras la ciencia trata de dar una explicación,
trata de encontrar el lugar exacto. Simplemente Dios ese lugar lo selló. Nadie puede entrar. Y aun cuando haya supuestas respuestas, nosotros creemos por fe que Dios es un Dios poderoso, un Dios que hace las cosas que se ven de lo que no se ven, y que Dios es un Dios soberano, y que así como este misterio del huerto del Edén lo dice la Biblia, y aun cuando no haya un razonamiento científico, nuestro corazón palpita y nuestro corazón nos hace sentir que si Dios dice que lo hizo, existió. Y un día Dios nos revelará no solamente este misterio, muchos que quizá usted se ha preguntado. Vamos a compartir otro. En la Biblia también nos habla de otro acontecimiento, por llamarle así, un misterio asombroso, que tampoco la ciencia ha tratado o ha podido descifrar. Ha habido acercamientos, explicaciones, pero no puede dar una conclusión fehaciente y contundente. Pero la palabra de Dios lo dice. Y nosotros creemos, así como creemos en lo que dice el Apocalipsis de aquel lugar, de aquel del cielo, de las calles de oro y todo lo que describe, nosotros lo creemos por fe. Aún muchos de nosotros no vimos al Señor Jesús con nuestros ojos ni lo tocamos, pero creemos que Él resucitó y vive y está con nosotros. Pero un día le veremos tal como es Él, y muy pronto seguramente. Decía que hay otro misterio. En la Biblia nos habla de un día muy largo, se le conoce el día más largo. ¿Se acuerda en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14? Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Sí, hermanos, el sol se detuvo. Queridos hermanos, esto, y luego dice, sigue la lectura: ¿acaso no está registrado ese suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como este, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda este día el Señor peleó por Israel. Ese es un misterio. En este pasaje se relata un suceso que nunca había sucedido. Y debemos ser claros, hermanos, no ha vuelto a suceder. De manera que este acontecimiento que sucedió en Gabaón no tiene un precedente científico. Podríamos dar aquí muchas explicaciones científicas de decir: es que eso no se puede detener, no puede haber esta pausa. Sin embargo, solo un Dios todopoderoso pudo hacer esa maravilla. Solo un Dios todopoderoso pudo, como dice aquí la Escritura, hermano, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. La palabra de Dios nos dice claramente, si usted lee con más calma en esta palabra de Dios en Josué, va a darse cuenta. ¿Y por qué Dios hizo eso? Josué 10, ahí lo tenemos, dice claramente, ¿y por qué Dios lo hizo? Entonces es cuando el pueblo pudo vencer, el pueblo pudo acabar la batalla. ¿Por qué? Porque el Señor les permitió seguir peleando. El sol se detuvo y la luna se paró. Dice el versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bendito sea Dios. Aquí tenemos entonces, hermanos, otro evento que la ciencia no da explicación. Pero si lo dice la palabra de Dios, nosotros lo creemos.
porque Dios es grande, poderoso y todo lo puede. Hay otro acontecimiento que lo va a ubicar usted muy claramente y lo recordamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la aparición de la estrella de Belén, que se encuentra en Mateo 2, 1 al 10. Voy a leer lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Este otro acontecimiento, la ciencia ha tratado de explicar cómo fue posible y buscan teorías y tratan y algunos descartan, otros dan algunas supuestas respuestas, pero hermano, son misterios, pero no para nosotros, porque aquí está revelado en la santa palabra de Dios. Naturalmente que quien no cree, pues no cree ni siquiera que hay vida eterna ni muerte eterna, ni siquiera va a creer esto, pero nosotros creemos por fe. De hecho, vivimos y subsistimos por fe. No vivimos por vista, sino por fe en la palabra de Dios. De manera que usted va a encontrar otras cosas que de pronto se ha preguntado, ¿y cómo es esto? Siempre, hermano, reconozca la grandeza de Dios. Reconozcamos que para Dios todo es posible. Los milagros, muchos milagros. De hecho, todos los milagros que son sobrenaturales. Y si habláramos de cuando el Señor abrió el Mar Rojo, igual, cuando el Señor también permitió que su pueblo pasase por el Jordán. ¿Qué decir de la resurrección de los muertos? Cuando Jesús resucitó a los muertos, resucitó a Lázaro. Todos los milagros que son sobrenaturales, científicamente, la ciencia se queda corta. Por eso le digo, hay muchísimos ejemplos que la ciencia no puede explicarse, no puede dar respuesta. Permítame terminar con este tercer ejemplo. Dice Mateo 2, 1 al 10. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Vimos su estrella. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Vaya subrayando estrella, 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 esa estrella que apareció. Y dice, iba delante de ellos, o sea, la estrella, y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Hermanos, sin duda, la estrella que guió a los sabios de Oriente a Belén es uno de los misterios más asombrosos de la Biblia. Cómo esa estrella se movía. Y cómo estos sabios pudieron decir, donde se detenga la estrella, ahí está el rey que ha nacido. Y así fue. Hermanos, esto es uno de los misterios más asombrosos. Es que Dios usa su creación para su gloria, para su honra, para sus propósitos. Y aun cuando es un evento astronómico que sucedió hace relativamente poco tiempo, alrededor de 2000 años atrás, para nosotros es mucho, pero para Dios es como un minuto, nada. Hermanos, hasta este día no hay evidencias escritas que describan con certeza a qué clase de cuerpo celeste hace referencia la Biblia. Y hay muchas explicaciones, hay muchas teorías, algunos de buena fe tratan de dar algunas respuestas, otros de muy mala fe para decir que eso no existe. Sin embargo, todos sabemos, queridos hermanos, que si Dios pudo detener el sol en su posición sobre Gabaón,
¿Qué va a imposibilitar a Dios hacer aparecer y desaparecer un astro brillante del firmamento que Él mismo creó con su voz, cuyo ejército celestial le adora? ¿Qué nos hace pensar que Dios no puede hacer esto? ¿Qué nos hace pensar que Dios no puede hacer estas grandes cosas, queridos hermanos? Dios es un Dios grande, poderoso, todo lo puede. Por eso en esta clase, en este quinto día, podemos adorar a un Dios grande, vivo, a un Dios sobrenatural, a un Dios que hace grandes maravillas. Quiero decirle para ir terminando que muchas de las cosas que están en la Biblia se tratan de explicar a través de la arqueología. Y la arqueología es el estudio científico de los materiales remanentes que han dejado los hombres de épocas pasadas. Hay muchas ramas de la ciencia de la arqueología, entre ellas la arqueología bíblica. La arqueología bíblica se interesa por la comprensión de la historia, vida, costumbres, literatura de los israelitas y de los pueblos circunvecinos. Y muchas cosas la arqueología bíblica ha tratado de explicar y sí dar evidencia. Pero hermanos, hay muchas cosas que ni aún la arqueología bíblica ha podido explicar. Pero sí, hay algo que sí puede explicar. Si tiene ahí su Biblia, tómela conmigo y diga: la Biblia, la palabra de Dios, es eficaz, es viva, penetra hasta el interior del hombre, hasta transformar sus pensamientos e intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Hermanos, así que nosotros experimentamos en esta semana que conocemos y que hemos podido conocer a un Dios eterno, a un Dios todopoderoso, a un Dios inmenso, dador de la vida, quien conoce la respuesta a todos los misterios desconocidos para la humanidad. La Biblia posee múltiples pasajes que solo pueden ser evidencia de un Dios poderoso, creador de maravillas, y guarda múltiples misterios en su naturaleza soberana sobre la creación. Por esto, hermanos, no busquemos dar explicación a todos estos eventos sobrenaturales. Sería difícil, imposible de hacerlo. No intentemos llegar a conclusiones acerca de las posibles causas, porque si tratamos de hacer eso, vamos a tener que usar argumentos humanos y vamos a hacer reducciones absurdas incluso. Muchos se han extraviado de la fe por eso. Quiero dejarle esto en su corazón. Siempre es mejor preocuparnos y ocuparnos en las promesas que son fieles y verdaderas, como la vida eterna que Él ha prometido a sus hijos. La vida eterna se recibe por fe. Querido amigo que me estás escuchando, quiero decirte que Dios siempre tiene las respuestas correctas. Dios siempre tiene una palabra, una respuesta a nuestras preguntas. Dios siempre tiene el poder para hacernos entender por fe muchas cosas que nosotros no entendemos. Y por si fuera poco, también la Biblia nos dice que nosotros debemos pedirle a Dios sabiduría, como dice Santiago 1:5. Recuerda, hermano y hermana y amigo, que solo Dios conoce las respuestas a lo que nosotros no podemos explicar ni la ciencia, porque Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Reconozcamos el poder de Dios y reconozcamos que Él continúa haciendo milagros hasta el día de hoy. Él puede sanar, restaurar, hacer nueva a una persona. Eso es un milagro sobrenatural que nadie puede explicarlo. Por eso hoy reconocemos que hasta el día de hoy Dios sigue sanando enfermos, Dios sigue levantando a los caídos, Dios fortalece nuestra fe y Dios sigue obrando en nuestros corazones a través de su bendita palabra. Ahí en tu lugar, hermano, adora a Dios y dale gracias a Dios porque Él conoce
cuando te levantas, cuando te sientas, cuando te acuestas, aún antes de que salga tu palabra o la palabra de tu boca, Él ya la conoce. Él conoce los tiempos, todo es perfecto. Adoramos a ese Dios vivo y poderoso. Y lo más maravilloso es saber que hay muchas cosas que no comprenderé. Hay lugares que no conocemos ni sabemos, pero sí sabemos que nuestro Dios es real. Y real porque lo siento en mi ser. Oremos y adoremos al Dios vivo y todopoderoso. Y también te recuerdo y te recomiendo que hagas tu aplicación, que hagas tu repaso, que trates de seguir estudiando esta clase para que tu aprendizaje sea completo.